Saludos a todos los hermanos que nos están siguiendo y amigos que nos están siguiendo a través de las redes. Estamos muy agradecidos en este nuevo tiempo de compartir la palabra del Señor como lo venimos haciendo, y queremos decirles que estamos muy agradecidos de los saludos, de las bendiciones que están dándonos a través de las redes. Estamos muy contentos de que estemos llegando con el mensaje a vuestros corazones. Estamos también queriendo compartirles, decirles de que estamos nosotros en Facebook, en nuestra cuenta de YouTube también, Feli Medina en la cuenta, y a la cual le rogamos entren y compartan esta bendición de la palabra de Dios. Estamos también queriéndoles comunicar, como ministerio tenemos un servicio de enseñanza del idioma francés, el francés básico. Queremos invitarles, sobre todo todos los que viven cerca acá en el Callao. Nuestro lugar se llama Urbanización 200 Millas, Manzana I, Lote 1. Estamos ahí para servirles. Queremos ofrecer este servicio completamente gratuito a todos los que viven cerca o los que están oyendo. Vengan, y los teléfonos van a aparecer al final de la palabra de Dios. Queremos tratar hoy un tema muy importantísimo en la vida nuestra. Es: pon orden en tu casa. Y eso está en Segunda de Reyes, capítulo 20, versículo 1 al 6. Ahí encontramos el caso del rey Ezequías. Dice la palabra del Señor, lo quiero leer. Segunda de Reyes, capítulo 20, del 1 al 6. Dice lo siguiente: en aquellos días, Ezequías cayó enfermo de muerte. Y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así: ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Entonces él volvió su rostro a la pared y oró a Jehová y dijo: te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. Y antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio, vino palabra de Jehová a Isaías diciendo: vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así dice Jehová, el Dios de David tu padre: yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas, y aquí que yo te sano. Al tercer día subirás a la casa de Jehová, y añadiré a tus días 15 años, y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria, y ampararé esta ciudad por amor a mí mismo y por amor a David mi siervo. El título de esta enseñanza es: pon orden en tu casa. Dice que el rey Ezequías, su padre, fue una persona muy malvada. Él se llamaba Acaz, un hombre corrupto, un hombre idólatra, que llegó incluso a ofrecer a sus hijos a los ídolos que él adoraba. Dice que era la vivencia en lo cual tenía el rey Ezequías mientras era niño ahí en este hogar. Pero fíjense que tuvo Ezequías una reacción a todo esto, a todo lo que estaba pasando desde su infancia. Y él adoptó un padre espiritual, según lo que podemos ver en Segunda de Reyes, en el capítulo 20, versículo 5. Miren, ahí se menciona esto. Dice: vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así dice Jehová, el Dios de tu padre David: yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas, y aquí que yo te sano. Al tercer día subirás a la casa de Jehová. Sabemos por las escrituras de que su padre era Acaz,
Pero sin embargo Dios está mencionando aquí y dice el Dios de tu padre David. Esto quiere decir que Ezequías había adoptado a un padre espiritual que lo ayudase a salir adelante, a aprender principios, a amar a Dios. ¿Ah? Y lo podemos encontrar aquí en este versículo 5. Isaías también él decidió, porque es cuestión de decisión, ¿no?, servir a Dios a pesar de no tener un buen ejemplo en su casa, en su padre, en su comunidad o en su país. Hay mucha gente que presenta excusas porque dice, no, es que yo vivo un medio difícil. No se trata de eso, se trata de la actitud y la decisión que tú tomes delante de esta adversidad, ¿no? Y Ezequías lo hizo. Ezequías, a pesar de no tener un buen ejemplo, sin embargo, él rompe con esa tesis de que el hombre es producto del medio en que vive. Él trae abajo esa tesis, ese argumento. Y por eso es que él llega a ser uno de los mejores reyes de Israel. Un hombre que hizo bastante por el avivamiento en el pueblo de Israel. Trajo abajo la idolatría. Se puede decir que él era como un Lutero para el avivamiento. Llegó a ser un gran siervo de Dios. Y veamos una de sus proezas que tuvo él en sus días. Segunda de Reyes, por ejemplo, podemos notar cómo es que él tenía tal intimidad con Dios y qué tal era su avivamiento y su oración tan poderosa, que lo dice ahí en las Escrituras, en Segunda de Reyes, capítulo 19, versículo 15 al 16. Miren lo que dice. Y oró Ezequías delante de Jehová diciendo, Jehová Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste el cielo y la tierra. Inclina, oh Jehová, tu oído y oye. Abre, oh Jehová, tus ojos y mira. Y oye las palabras de Sennacherib, que ha enviado a blasfemar al Dios viviente. ¿Cuál era la situación en este momento en el cual se está refiriendo Ezequías? Era que Sennacherib había enviado gente de él con cartas para decir al rey Ezequías que no pensase que su Dios lo iba a librar de sus manos, de que él era poderoso, que él había derribado reinos, él había tumbado muchos reyes y que él iba a hacer lo mismo con él y que no se confiara en su Dios. Y comenzó él a proclamar a través de sus siervos, a hablar para que el pueblo de Israel y el mismo Ezequías se desanimasen y entrasen en el desánimo y perdiesen antes de la guerra. Porque cuando la persona se desanima, entonces la persona abre puertas, ¿no es cierto?, a que él mismo, antes de que reaccione, antes de que accione, ya pierda. Pero él, Ezequías, oyó todo eso, oyó todas aquellas palabras que blasfemaban del Dios viviente, y él tomó una actitud correcta, como todo siervo de Dios, que no presta oído a esas informaciones que se están dando, porque hoy por hoy también el enemigo usa la misma estrategia. Está informando a través de redes, a través de la televisión, a través de diferentes medios, de que nuestro Dios no es poderoso, de que más poderoso es la enfermedad, más poderoso es un virus, más poderoso es Satanás. No. El que es creyente, el que cree en Dios, en el Dios viviente, no cree eso. Más bien, cree en aquello que dice Dios. Dios dice en su palabra, el que habita al abrigo del Altísimo, ese morará bajo la sombra del Omnipotente. Entonces, esta palabra
trae confianza, esta palabra trae ánimo a la persona. Y eso es lo que hizo el rey Ezequías. Miren esa confianza que él tenía cuando estaba él buscando a Dios y cuando estaba él sirviéndole al Señor con todo su corazón. Y miremos cómo es que Dios, vista la confianza de Ezequías, porque Dios reacciona a la acción tuya. Dios espera que tú acciones para Él reaccionar. Y entonces la acción de ese rey de llamar al profeta Isaías para en unidad buscar, clamar por la dirección de Dios, orar al Señor, esta le agradó al Padre, de tal manera que el Señor Dios Todopoderoso le habla a través del profeta en Segunda de Reyes y le dice en Segunda de Reyes, miren cómo es que el Señor Dios Todopoderoso le dice y le responde: y aconteció que aquella misma noche salió el ángel de Jehová y mató en el campamento de los asirios a 185,000 asirios que estaban prestes a entrar para derrotar a Ezequías y a todo su pueblo. Dios le dice, Él no va a entrar aquí, Él no va a lanzar ni una flecha en Israel. Y fíjate cómo Dios, cuando te dice, te da una promesa, Dios se la cumple. Y qué maravillosamente lo defendió a Ezequías. Qué tal proeza, de tal manera que un solo ángel Dios envió y acabó con todos esos 185,000 sirios que estaban amenazando al pueblo de Dios. Fíjese, y él estaba contentísimo, estaba feliz de estar trabajando en unidad con el profeta Isaías y logrando victorias tras victorias. Estaba muy feliz. Y él estaba de tal manera, con grande alegría, hasta que un día, el profeta Isaías, con el cual él tenía tal afinidad, llega con un mensaje al rey Ezequías. Y esta vez, el mensaje que le trae, era un mensaje que no lo pensó. Él pensó que le traía un mensaje de que tenía que ir a tal lugar, de que tenía que hacer tal cosa para la obra de Dios. Pero esta vez más bien el profeta vino y le dijo: ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Porque este rey tenía una úlcera maligna. Y entonces le vino a decir que él iba a morir de esa enfermedad, que no viviría, que moriría. De tal manera que él se queda asustado, pero él recurre inmediatamente a lo que él ya tenía como una costumbre. Y sabía quién era Dios. Y sabía que Dios iba a cumplir con su palabra. Por eso es que él inmediatamente en ese capítulo que estamos mirando, dice que él se postró. Y dice la Biblia que comenzó a orar. Y no solamente oró de una manera así ligera. No, dice que él oró con grande lloro. La palabra de Dios nos promete, y Dios nos promete de lo siguiente: clama a mí, yo te responderé. Yo te enseñaré cosas grandes, cosas ocultas que tú nunca has conocido. ¿Qué tal? Mire, examinemos esto, pensemos en esto. ¿Qué tal si hoy día viene un mensaje así de similar y que te llega una voz o un sueño y te dice: prepara, arregla tu vida, pon orden en tu casa porque vas a morir?
¿cuál será tu reacción? Fíjese que este Ezequías, con tal afinidad, con tal intimidad, él entonces le habla al Señor. Y lo que le dice es: recuérdate, Señor, que he andado delante de ti con integridad, que te he buscado, que te he amado. Fíjese, son pocas las personas que pueden tener tal intimidad para hablar de esa manera con Dios. Esto nos muestra la intimidad, la afinidad que había entre el rey Ezequías y Dios. Fíjense que Dios le dice al profeta que ya estaba saliendo de ese lugar. Y Dios le habla nuevamente al profeta y le dice: Isaías, vuelve. Y esto nos muestra a nosotros, queridos, de que Dios responde a la oración, porque lo que Él promete lo cumple, y Él responde de tal manera en su tiempo, a veces en el momento, a veces demora un poco, pero Él de todas maneras, Él te va a responder de una manera u otra, te va a traer una respuesta, no en tu tiempo, en el tiempo de Él. Y eso es muy bueno. La Biblia dice que todo en el tiempo de Dios es hermoso. Y dice la Biblia que Isaías oyó lo que Dios le estaba diciendo, que regrese y que le diga a su príncipe, al príncipe del pueblo de Israel, que le diga que lo va a sanar. Y no solamente eso, dile que yo lo sano, sino que le dijo: y yo te voy a dar 15 años más de vida. Fíjese, de estar en un segundo antes, unos minutos antes, habiendo recibido una noticia tan dura, segundos después, minutos después, recibir ahora la noticia tan bonita de que iba a sanar, y no solamente que iba a sanar, sino que iba a tener 15 años más de vida. ¿Cómo se habrá puesto el rey en su ánimo, en su alegría? Habrá saltado, habrá danzado. Pero déjame decirte, amigo, tú que me estás escuchando, tú que me estás viendo en esta ocasión, decirte que cuando tú recibes un milagro de parte de Dios, es un gran privilegio, sí, pero a la vez es una grande responsabilidad, porque Dios le había dicho al rey, ¿no?, Ezequías: ordena tu casa, porque morirás. Y oiga, ¿cómo es que Dios le estaba hablando a él antes de que ocurran las cosas? Porque ese es el lenguaje de Dios. La Biblia dice que Dios llama a las cosas que no son como si fuesen, para que lleguen a ser una realidad. Dios le estaba diciendo a él de que iba a tener un hijo. Fíjate, pasaron 3 años y él tuvo el hijo. Y Dios le dice: pon orden en tu casa. Y Dios le estaba hablando del hijo, del lugar, del orden que tenía que poner en su casa. Y Dios le estaba ya hablando del niño que vendría, porque del día que fue sanado, pasaron 3 años y nació su hijo Manasés. Pero mire qué ingratitud, que a veces muestra el hombre, qué irresponsabilidad ante lo que Dios hace para la persona. Fíjese que él no correspondió a lo que el Señor le dijo, que tenía que poner orden en su casa, sino que él dejó pasar el tiempo importantísimo que tenía que dedicarle a su hijo, para enseñarle, para instruirle, para disciplinarle, para amarle, para prepararlo. Él no
no lo hizo. Se dedicó a otros menesteres, se dedicó al gobierno, a la política, a todo lo que tenía que hacer, pero menos en prestar atención a lo que Dios le estaba diciendo. Por eso que la palabra de Dios nos dice en Deuteronomios que si tú no prestas atención a lo que Dios te dice, a la palabra de Dios, te vendrán muchas maldiciones. Pero en cambio, cuando tú oyes la palabra de Dios y tú prestas atención a lo que Dios te dice, te van a venir muchas bendiciones. Fíjate que la reacción que tuvo este rey a ese tiempo de 15 años, ¿no es cierto? Porque un privilegio tremendo de tener 15 años más de vida. Él no prestó atención, y fíjense que cuando un día llegan enviados del rey de Babilonia, conforme lo miramos aquí en Segunda de Reyes, en capítulo 20, versículos 12 y 13, dice que llegaron una comitiva. En aquel tiempo Merodach Baladán, hijo de Baladán, rey de Babilonia, envió mensajeros con cartas y presentes a Ezequías, porque había oído que Ezequías había caído enfermo. Y Ezequías los oyó y les mostró toda la casa de sus tesoros, plata, oro y especias, y ungüentos preciosos, y la casa de sus armas, y todo lo que había en sus tesoros. Ninguna cosa quedó que Ezequías no le mostrase, así en su casa como en todos sus dominios. Fíjense la actitud de este rey. Esta gente venía porque habían oído de la sanidad milagrosa, de cómo Dios había intervenido de una manera poderosísima, ¿no es cierto? Porque incluso él había pedido que se confirmara lo que Dios había dicho, le dijo al profeta, y Dios le dio la confirmación, porque le dijo, ¿qué quieres? Que como respuesta de Dios, que el reloj de acá avance o que el reloj de acá retroceda. Y fíjate que él dijo que retroceda, y Dios le concedió ese privilegio de tener esa confirmación de que él era el que estaba hablando. Fíjate, pero aún con todo y eso, con todo ese privilegio, con toda esa bendición que él tuvo, sin embargo, no creó conciencia de la importancia de prestar atención y de seguir prestando atención y de hacer todo lo que Dios dice que se tiene que hacer. Y lo que él tenía que hacer aquí, con esta gente que había llegado de tan lejos, era contarles el privilegio que él había tenido, la oportunidad, quién era Dios, de enseñar, de instruir, de hablar a esta gente que había venido de tan lejos. Porque ellos venían justo para escuchar esto. Pero, sin embargo, este rey que había hasta aquí sido tan humilde, tan bueno, tan buen siervo, hasta aquí como que ya entró en otra posición. Aquí ya entró en el orgullo, ya entró en soberbia, no prestando atención a la palabra de Dios. Entró en egoísmo, de estarle mostrando a ellos las riquezas que él tenía. Se ufanaba de las armas que él tenía y de todos sus tesoros que tenía en su casa y en el palacio. Oiga, esta acción de este rey desagradó al Señor Dios Todopoderoso. Como Dios se va desagradando de mucha gente que en estos tiempos está poniendo más su confianza en su plata, en su oro, en su protección, y no ponerse bajo la protección de Dios en todas las áreas, sino confiando en la droga, en otras cosas, menos en la protección. Como el Señor Jesús dijo que
el Dios Todopoderoso es como la gallina que quiere que sus pollitos estén protegidos bajo de sus alas, donde van a encontrar protección. Pero sin embargo, la gente no busca la protección de Dios. Buscan protección en pomadas, en drogas, en inyecciones, en un montón de cosas, menos en la protección del Señor Dios Todopoderoso. Y aquí vemos que a causa de eso, a causa de ese orgullo, a causa de esa soberbia de este rey, entonces Dios tiene que reaccionar, porque Dios, querido, Él reacciona a tu acción. Y fíjense, la acción de Dios, la reacción de Dios fue la siguiente. La encontramos en Segunda de Reyes, capítulo 20, versículos 16 al 18, lo leemos. Dice: entonces Isaías dijo a Ezequías: oye palabra de Jehová. Y aquí vienen días en que todo lo que está en tu casa y todo lo que tus padres han atesorado hasta hoy será llevado a Babilonia sin quedar nada, dijo Jehová. Oiga, aquí Dios lo que estaba diciéndole a este rey Ezequías era: todo lo que tú estás poniendo en la confianza, todo se va a convertir en polvo. Le van a criar alas y van a volar. Aún tus hijos, porque más adelante en esos versículos dice que tus hijos van a ser esclavos. Tu descendencia, de los que descenderán de ti, de tus lomos, van a ser eunucos en Babilonia. O sea, lo que le estaba diciendo es que la descendencia de él no solamente iban a ser esclavos, sino que iban a ser eunucos. Quiere decir que nunca más la generación de este rey se iban a reproducir. ¡Qué tristeza! ¡Qué noticia tan dura! Que cualquiera hubiera podido de nuevo tirarse al piso y a llorar y a pedir perdón, pero no, él no lo hizo. Él lo único que atinó a preguntarle al profeta y decirle: profeta, ¿eso será en mi tiempo, en estos 15 años que Dios me concede de vida? Y el profeta le responde: no, será después. Y miren la reacción de este rey Ezequías al veredicto de Jehová. Se encuentra en 2 Reyes, capítulo 20, versículo 19. Miren, entonces Ezequías dijo a Isaías: la palabra de Jehová que has hablado es buena. Fíjense, es buena, dice. Después dijo: habrá al menos paz y seguridad en mis días. Fíjense qué tal egoísmo de este rey. Ya prácticamente perdió la humildad, se desesperó de tal manera que dijo, lo que estaba diciendo, lo parafraseo, lo que estaba diciendo es: que a mí me vaya bien en estos 15 años de vida que me quedan, que no me pase problemas, que esté todo tranquilo conmigo, y mientras nadie choque conmigo, entonces va a ser muy bueno y estoy feliz y contento. Me importa un comino, ¿no?, mi descendencia y los que vendrán después de mí. Ese es su problema de ellos. Oiga, eso no tiene nombre. ¿Y cómo es que mucha gente en estos tiempos está tomando esa actitud? ¿No? Está tomando la actitud de que a los niños, sus hijos, les importa un comino que les estén enseñando, por ejemplo, esa ideología de género. Les importa un comino que los envenenen a su generación y que su generación llegue a ser eunucos. No les interesa, con tal que ellos vivan felices. ¿Qué tal egoísmo? ¿Qué tal egocentrismo? Pero
déjeme decirle que a todas estas cosas dice la Biblia que Dios castiga. Dios tiene que disciplinar. Y dice la Biblia que este muchacho que creció, su hijo Manasés, que creció sin la corrección, sin la disciplina, sin la palabra de Dios, que debió disciplinarle, que debió enseñarle, que debió instruirle, este rey, creció sin eso. Y usted sabe, por la palabra de Dios, que la palabra dice que la necedad está ligada en el corazón del muchacho. El niño nace con esa necedad, con esa locura de querer hacer lo malo. Nadie le enseña a hacer lo malo. Eso es natural. Eso es natural en el niño, de querer hacer lo malo. Y entonces, ¿qué tiene que hacer el padre? Instruirlo. Por eso es que la educación, la formación, es en casa. Eso no lo dan los colegios. Últimamente en los colegios más bien es todo lo contrario. Quieren acabar con nuestros niños, enseñándoles esas ideologías de género. Es en casa que tenemos que instruir a nuestros niños, enseñarles, para que ellos amen la palabra, para que ellos lleguen a ser hombres de bien, para que ellos lleguen a ser aquello que Dios quiere que ellos sean. Formarlos, porque la formación es en casa, la educación es en casa. Allá en el colegio son materias, geografía, matemáticas. La formación principal es en la casa. Pero no lo hizo el rey Ezequías. Y su hijo toma el poder cuando él ya se va de este mundo. Cuando el rey muere, Manasés, su hijo de 12 años, entra al poder. Y él, según las escrituras, llegó a ser uno de los reyes más corruptos de todos los reyes de Israel. De tal manera que, como hemos leído en las escrituras, él llegó incluso a ofrecer a sus hijos al fuego, meter sus hijos al fuego en adoración a los ídolos que él adoraba. Y este fue un hombre criminal, es un hombre perverso en grande manera. Corrompió y destruyó todo lo que su padre Ezequías había mejorado, todo aquel que los templos que él había levantado para adoración al Señor, comenzó a cerrarlos, comenzó a llenar los templos de ídolos, comenzó a llamar a sacerdotes él mismo, y los sacerdotes eran llamados por Dios, escogidos por Dios, pero él comenzó a llamarlos él mismo y a instaurar el sacerdocio él mismo, y comenzó así a contaminar el pueblo de Dios, Israel. Pero fíjense que el profeta Isaías ya había hablado, ya le había dicho lo que iba a acontecer al rey Ezequías. Y pasados los años, porque la palabra de Dios se tiene que cumplir, porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y Dios había hablado ya de lo que le iba a ocurrir a toda su generación. Y veamos en Jeremías, ya justamente en época, pasados muchos años, Jeremías capítulo 15, versículos 3 y 4. Fíjense lo que dice ahí. Jeremías capítulo 15, versículos 3 y 4. Llega ese momento en el cual Babilonia viene a llevar esclavos, y viene a cumplirse esa profecía que el profeta había dicho respecto al castigo que tendrían. Jeremías capítulo 15. Fíjense lo que dice la palabra de Dios ahí. Jeremías capítulo 15, versículo 3
y versículo 4. Y enviaré sobre ellos 4 géneros de castigo, dice Jehová. Espada para matar, y perros para despedazar, y aves del cielo y bestias de la tierra para devorar y destruir. Y los entregaré para terror a todos los reinos de la tierra, a causa de Manasés, hijo de Ezequías, rey de Judá, por lo que hizo en Jerusalén. Dice, toda esta maldición y todo este castigo vino por causa de Manasés. Y todo este castigo, ¿dónde es que se gestó? ¿Dónde comenzó a formarse, a gestarse toda esta maldición? Porque Ezequías no puso orden en su casa. Y dice que esto va a venir si es que tú que me estás oyendo no prestas atención a la palabra de Dios. Dios dice en su palabra que Él quiere que todos los hombres procedan al arrepentimiento. Dios está llamando a hombres y a mujeres a arrepentirse, a buscarlo, a obedecerle, a oírle, a formar a sus hijos, sobre todo ahora en este tiempo en lo cual la corrupción está en crecimiento en todas los entes, en el gobierno, en los ministerios de salud, en todos los lugares hay tal corrupción que está lleno los periódicos de la corrupción, del robo, de todas las cosas que están haciendo. Gente que no tiene principios, gente que nunca les enseñaron en su casa, gente que aprendieron a la universidad acerca de política, de gobierno, pero en su casa no les enseñaron sobre principios, sobre valores. Por eso miren la corrupción, miren la pudrición en la que se encuentra estas sociedades. Queremos nosotros reflexionar en este tiempo. Porque si vemos casos en las Escrituras de muchos siervos que obedecieron, otros no tanto, otros sí lo hicieron bien, pero otros obedecieron aunque no entendían, pero obedecieron, porque sabían que ellos estaban llamados para enseñar, para preparar el camino de alguien más, para preparar a aquellos que vendrían de sus lomos, para trabajar por las generaciones futuras. Y en este caso, por ejemplo, tenemos el caso de David, el rey David. El rey David, él trabajó, hizo mucho por el gobierno y ganó el mundo de su tiempo. Pero fíjese, el error de él, perdió su familia. Uno de sus hijos mató al otro medio hermano. Uno de los hijos de él violó a una de sus hermanas. Y viene todo ese desorden. No puso orden en su casa David, pero sí ganó el mundo de su tiempo en lo que es política, en lo que es gobierno. Otro de los casos, Noé. Noé, él no ganó el mundo, pero eso sí, él se esmeró y él pudo ganar a su familia. Oiga, quién sabe, nosotros los que estamos en este tiempo seamos llamados a ganar el mundo a través de nuestros hijos, a través de nuestras generaciones. Y miren, a través de estos medios que Dios está poniendo a nuestra disposición, a través de estos medios podemos llegar, y no tienen excusa esta generación de que no se les predicó el Evangelio, que no se les dio los principios de Dios. Otro de los casos, Moisés. Moisés, la misión que él tuvo fue llegar
a ser un libertador. Y miren que él no entendía que él era llamado por Dios a esto. De tal manera que, a pesar de no comprender, pero él se humilló en el monte Oriat. Y entonces Dios, a partir de ahí, le comenzó a mostrar la manera cómo tendría que poner orden, no solo en su casa, sino en Israel. Oiga, otro de los casos, tenemos a Josué. La misión de él, la misión que él tenía, era hacer que Israel entre a la tierra prometida. ¿Quién más? Salomón. ¿Cuál fue su misión de Salomón? Cuando nosotros miramos las escrituras, Salomón, la misión que él tenía era construir un gran templo. Otro de los grandes que vemos en las escrituras, Juan el Bautista, por ejemplo. La misión de él, preparar el camino a Jesús. Él incluso no entendía tanto, porque incluso llegó después al final de su ministerio a decir, oiga, ¿será que es él o habrá otro al cual tenemos que...? No. Jesús le respondió, ve y dile que los enfermos sanan, que los muertos se resucitan. Él no estaba entendiendo, pero él era obediente. Oiga, ¿cómo está tu vida en relación a la palabra de Dios y al orden que Dios te está pidiendo para ti, para tu casa, para tu ministerio, para tu generación? Encontramos un caso en lo cual bastante ejemplar en lo tocante a la formación de la generación, en el caso de Abraham, por ejemplo. Abraham, en el capítulo 18 de Génesis, lo encontramos. Dice la palabra lo siguiente. Abraham, capítulo 18, versículo 19, miren lo que dice ahí. Porque yo sé, esto es lo que está diciendo Dios, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de él, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Fíjate, esa conciencia que creó Abraham cuando él levantaba sus altares, entendiendo que él estaba llamado para preparar las generaciones, y por eso que cuando de sus lomos nace su hijo, lo primero que él hace, él enseña, educa, instruye a su hijo. De tal manera era la instrucción y era la enseñanza, que su hijo, cuando él, en el momento de la prueba, suben al monte y el Señor le había dicho, ofrécelo en sacrificio a tu hijo, y él en obediencia, no entendiendo, pero en obediencia va para sacrificar. Ya preste estaba a degollar a su hijo en ese momento. Pero fíjate, hay que entender esto, porque el muchacho tendría 12, 14 años. Y un muchacho de 14 años, no creo que haya sido alcanzado o se deje alcanzar por su padre, que ya estaba anciano. Porque si él no hubiera tenido la enseñanza y si él no hubiera aprendido la palabra, y si él no tuviera la intimidad que igual que la tenía Abraham, no hubiera él aceptado que el ser muerto, que su padre lo matara ahí, sino que él hubiera corrido, él se hubiera ido. Pero él había aprendido de tal manera, se había hecho un espíritu con Dios, un espíritu con su padre. De tal manera que él, en obediencia, él se deja atar. Ya nos imaginamos el cuadro. Ese cuadro de decir, Padre, si Dios te ha dicho que yo soy el sacrificio, aquí estoy, papá.
Vamos a hacer la voluntad de Dios. Vamos a hacer lo que Dios, nuestro Padre, quiere que hagamos. ¿Qué tal? Impresionante. Cuando tú instruyes, cuando tú pones orden en tu casa, de tal manera va a ser la instrucción, porque la palabra dice, instruye al niño en su camino para que cuando él sea adulto, cuando él sea viejo, no se aparte de él. Oiga, la Biblia dice aquí, Dios está diciendo que yo sé, que Abraham mandará a sus hijos. Oiga, de tal manera era la confianza que Dios tenía para Abraham, así como la tuvo con Job, por ejemplo. Job, en toda esa prueba que pasó, y Dios le dice a Satanás, anda, tócale lo que tiene. Porque él decía, yo sé que él va a obedecerme, que va a amarme, y que él me ama a mí. No por las bendiciones que yo le doy, no por las cosas que él tiene, sino porque me ama, porque lo que yo soy. Fíjense, tal confianza. Se equivocaron los amigos de Job cuando hablaron y dijeron tales teologías absurdas, de que Dios no se confiaba en sus ángeles. No, Dios sí confía en aquel que se acerca. Por eso es que Él dice, acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. Si tú te acercas sinceramente, con confianza al trono de la gracia, vas a hallar oportuno socorro. Y de tal manera tú vas a tener la intimidad con Dios. Y querido, y fíjate lo que ocurrió con Enoc, por ejemplo. Enoc de tal manera llegó a caminar con Dios, que dice la Biblia que Dios se lo llevó. Y si esto hubiera ocurrido, fíjate que en el tiempo, hablemos de Pablo, por ejemplo, el apóstol Pablo. Pablo dice que para mí vivir es Cristo y morir es ganancia. Cosa que esa revelación no la tuvo ese rey Ezequías. Porque si él hubiera tenido esa revelación, hubiera dicho, amén, me muero, me voy contigo. Querido, hoy nosotros estamos llamados a desarrollar una intimidad, oyendo lo que Dios quiere que hagamos. ¿Cuál es la intimidad que estás teniendo tú? En este tiempo final y decisivo, porque ya estamos viendo las señales. Esto de la guerra de Rusia y esto que está ocurriendo, y que la China se quiere intervenir, y todo esto son las señales de que esta generación está terminando. Y esta generación posiblemente la que esté ya teniendo el arrebatamiento, yéndose en el arrebatamiento. Queridos, ¿cómo nosotros podemos hacer lo que Dios quiere que hagamos con nuestros hijos, con nuestra generación? Deuteronomio nos da una clase especial en ese sentido. Fíjense lo que dice el libro de Deuteronomio en el capítulo 6. Dice lo siguiente. Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 y 7. Dice así. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantas. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos.
y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Ahí está el secreto. De repetir, porque en la repetición está el aprendizaje. Decimos una enseñanza a nuestro hijo, no solamente se la decimos, la accionamos con el ejemplo, pero estamos repitiendo, y eso es bueno, y la repetirás a tus hijos en todo tu quehacer, mientras tú estás en tu casa, mientras vas en camino, al acostarte, al levantarte. O sea, no perder un momento importantísimo en tu familia para poder ministrarles, para poder profetizarles, para poder contarles lo que Dios ha hecho contigo, para que ellos crezcan en el temor del Señor. Temor quiere decir el respeto. Para que ellos crezcan en obediencia, para que ellos crezcan y tengan de tal manera esa intimidad que va a hacer que tu hijo llegue a ser el instrumento que Dios quiere que sea en los diferentes lugares donde se encuentre, sea en la política, sea en el gobierno, sea en la cultura, sea en donde sea. Que él al ir a operar como médico a alguien, que levante sus manos en oración, que él ponga sus manos, su mente, todo su cuerpo al servicio de Dios, y él clame a Él antes de operar. Eso es lo que Dios quiere, que nosotros nos involucremos preparando a la generación que Dios tiene para nosotros. Queridos, pon en orden tu casa. Esta palabra, grábala ahí, compártela. Hazla correr, que corra a través de toda la Facebook, que corra a través de YouTube, que mucha gente pueda saber que Dios quiere que pongan orden en su casa, y que de tal manera Dios libre a esta generación que viene, de que se corrompa más de lo que está. Podemos de esa manera hacer el trabajo que Dios quiere que nosotros hagamos, que seamos la sal, que seamos la luz. Dios bendiga a nuestros hermanos en Francia. Y quiero saludar a mes frères, mes sœurs, à tous ceux qui sont à l'écoute, tous ceux qui sont en ce moment en train de voir, d'écouter la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse. A nuestros irmãos que están en Portugal, en Brasil, Deus abençoe vocês. E que esta palavra chegue no teu coração e seja rema ali, e você possa ter a paz, possa ter a felicidade neste tempo e pela eternidade. Que Dios los bendiga, hermanos. Quiero hacerles recordar que tenemos como ministerio los cursos que estamos ofreciendo gratuitos, cursos gratuitos aquí en el Callao, el lugar nuestro, nuestra sede, Manzanaí, lote 1, urbanización 200 millas, eso queda acá en el Callao. El teléfono nuestro es 92 95 1944. Tenemos otro teléfono también que va a aparecer al final de la enseñanza. Y queremos decirles que estos cursos queremos darlos gratuitos, y el lugar 200 millas está cerca de el Pesquero, un lugar llamado Pesquero, para los que quieren llegar. Esa es una indicación. Queremos bendecir así con nuestro ministerio, con lo que Dios nos ha dado. Yo vengo trabajando con este idioma mucho tiempo. Estuve viviendo en Francia, en Brasil, trabajé allá, estudié también allá.
y quiero servir de esa manera al pueblo, a la comunidad. Que Dios bendiga. Dios les bendiga mucho. Gracias por vuestra sintonía. Dios les bendiga. Amén.